Buenas noches, queridos amigos, devotos de nuestra Madre la Virgen Guadalupe de Iquina. Hoy nuevamente nos encontramos este día martes para continuar este camino por las tradiciones y costumbres de la festividad de nuestra Madre la Virgen Guadalupe de Iquina. Hoy estamos en un tercer capítulo de esta historia hermosa, en la cual nos corresponde hablar sobre Casimiro Zaire y el misterio de Guadalupe en la quebrada de Iquina. Este es un acercamiento simbólico a los personajes que dan vida a la leyenda y a la tradición en el santuario de Iquina. Todo este tema está enmarcado en el área de tradiciones y costumbres a cargo de Raúl Ayavire y quien les habla, Pablo Monge. Comencemos entonces en este caminar. Como siempre, nos damos un tiempo al inicio de cada trabajo y de cada charla para agradecer y dedicar nuestro trabajo principalmente a nuestro Dios, el creador de la vida, que nos permite poder brindar este aporte y ser parte de este trabajo de investigación que se ha ido desarrollando a través del tiempo y que aún así con el tiempo va a seguir extendiéndose y desarrollándose por mucho tiempo más. Agradecemos también infinitamente, y lo repetimos nuevamente en esta ocasión, de manera especial a la comunidad originaria de Iquina, por abrir sus corazones, su disposición y hacernos parte de su historia. Principalmente agradecemos a los directivos, a don Mario, a todo su grupo directivo, a los comuneros y a todos los colaboradores que están detrás de la comunidad de Iquina, a sus habitantes principalmente. A todos ellos dedicamos nuestro trabajo. Y como siempre decimos, una mención, y de manera especial una mención dedicada a nuestra Madre, la Virgen Guadalupe de Iquina. Ella es nuestra inspiración, por quien escribimos, por quien investigamos y a quien entregamos con amor todos estos capítulos de historia. La historia, la tradición, que se la entregamos con fe y devoción. Sabemos que falta mucho, que hay muchas cosas que unir, pero desde este lugar queremos hacer un pequeño aporte para unificar criterios, para aportar ideas y sobre todo para dedicar nuestro tiempo o parte de nuestro tiempo a nuestra madre, a su historia y a su pueblo. Bueno, en esta imagen vemos un paisaje hermoso de la quebrada de Iquina. En el fondo, en medio de las cortaderas y colas de zorro, nuestra Madre Guadalupe. La imagen sagrada que nos mueve, que nos inspira y que nos ha llevado a través del tiempo a transformar nuestra fe en una expresión de religiosidad, de entrega y de amor a la Madre de Dios, acompañada en este paisaje también de un niño indígena, de un niño andino, con su animalito al lado. Y el relato nos cuenta que el pastorcito se entretenía jugando con la bella señora y su guagüita. Al llegar sus padres ya no pudieron ver a la señora, pero en su lugar encontraron una hermosa imagen de la Virgen, en medio de las cortaderas, colas de zorro, cercanas al riachuelo donde pastaban los rebaños del niño Casimiro. Hemos querido tomar este fragmento del relato tradicional de la leyenda de nuestra Virgen Guadalupe de Iquina para comenzar, ¿cierto?, de manera de introducción a este tema que, como bien sabemos, es un tema
en el cual no existen datos certeros, fechas o documentos. Como lo hemos visto en los capítulos anteriores, el primer tema de los antecedentes históricos y precoloniales del pueblo de Aiquina, se nos hablan de estudios que se hicieron en la década de los 70 y 80 por Victoria Castro y un grupo de arqueólogos que visitaron y habitaron en Toconce, Turi, y visitaron toda la cuenca del río Salado para entender y graficar el modo de vida de los pueblos originarios. Y desde ahí se determina que las comunidades se establecieron en toda esta zona hace más de 5.000 años, entre 5.000 o 7.000 años. Todos los datos posteriores que vienen desde la colonia nos hablan, ¿cierto?, de la evangelización, de la creación de un curato o parroquia mayor como fue el curato de Chiu Chiu, posteriormente sus capillas principales que fueron Caspana, Aiquina y Toconce. Y obviamente en el Tambo de Calama, nuestra actual ciudad, también existía una capilla dependiente de la parroquia de Chiu Chiu. Entonces estamos hablando época del fines del 1500, 1600. Por lo tanto, en el periodo de colonización y posteriormente la chilenización que se produjo después de la Guerra del Pacífico, hay una pérdida de documentos, de fechas, de datos, que muchos de ellos están en Bolivia, en la biblioteca de Sucre, y otros se han ido rescatando con el paso del tiempo. Por eso es difícil encontrar fechas exactas o elementos exactos para crear una historia. Hemos tomado varios conceptos, y como hemos visto en las clases anteriores acerca de la veneración de nuestra madre, cómo llegó su veneración a nuestra tierra a través de los primeros misioneros españoles en el 1580 y que se fue extendiendo por América, ¿cierto?, hasta llegar a nuestra actual zona del pueblo de Aiquina, que en esos tiempos ni siquiera se pensaba formar un pueblo ahí, solamente se ubicaban en el Pucara de Turi las primeras comunidades que fueron evangelizadas, y según la leyenda, como hemos ido viendo, la aparición de la sagrada imagen de la Virgen en medio de una quebrada, a orillas de un riachuelo, rodeada de cortaderas, hace este evento majestuoso de la aparición, y con ella todo un proceso religioso y cultural que da origen a un santuario. Recordemos entonces lo que ya habíamos visto para ir haciendo memoria, lo que nos cuenta la leyenda y algunas referencias históricas. Sabemos que fueron los misioneros españoles, oriundos de Cáceres, España, que difundieron la devoción a la Virgen de Guadalupe a inicios del 1580 en todo el territorio amerindio, de la región andina hasta lo que hoy conocemos también como el actual pueblo de Turi. En esos años, en el 1580 al 1600, el escenario geográfico de toda la zona andina nuestra del norte era totalmente distinto. Éramos parte del Tahuantinsuyo, de una de las derivaciones del Inca para su administración política y religiosa. Por lo tanto, el español llega a dominar estas tierras, a generar todo el tráfico de la plata que viene desde los cerros de Potosí para salir hacia la costa, pero también gran parte de estos grupos de expeditores españoles vienen con la finalidad de evangelizar al pueblo a esta nueva cultura que se va formando, a esta nueva tierra. Y el epicentro en nuestra zona ocurre aquí en todo lo que es Alto Loa, la zona de Turi, Panire, ¿cierto? Y después van apareciendo otras estancias y comunidades con el paso de los años. Por eso dice que varios años posteriores a estos eventos de colonización, un pastorcito llamado Casimiro Zaire, oriundo de la zona de Turi y Paniri,
relata a sus padres que él juega permanentemente con una señora y su hijito en una quebrada cercana a Turi. ¿Ya? Su lugar de origen, el Ayllu o la comunidad, podría ser Turi, y nada distante, ¿cierto? No hay otra ubicación geográfica cercana a Turi, además de Paniri, que hiciera pensar a los padres de Casimiro en otra comunidad. Él habla que juega en la quebrada. Entonces los padres de Casimiro junto a otros comuneros, tomando atención a estos relatos un tanto misteriosos y quizás de manera incrédula, sin confiar tanto porque el niño podría estar fantaseando, siguen a Casimiro y encuentran una hermosa y pequeña imagen en medio de las cortaderas de esa antigua quebrada que hoy conocemos como Aiquina. El lugar exacto sabemos por la imagen que está ahí y que ha sido desde siempre el icono, es la actual plaza donde está el santuario, el templo. Es ahí donde los abuelos relatan que apareció originalmente la Virgen y se sucedieron una serie de eventos posteriores que vamos a ir detallando, pero es ahí el lugar. Entonces, tomar en cuenta esto, la aparición, la llegada de los padres de Casimiro y el encuentro con la imagen, con la pequeña imagen. Solamente Casimiro la podía ver. Él interactuaba espiritualmente, pero fueron los padres junto al niño que encontraron la pequeña imagen. ¿Dónde la encontraron? Junto a un espacio donde había un riachuelo rodeado de cortaderas o colas de zorro. Entonces se va armando ya una estructura. Como lo habíamos visto en las clases anteriores, decíamos que la imagen plasmada en un elemento andino propio de la tierra se aparece en un lugar específico y ese lugar se transforma. Pero es muy probable que esa antigua imagen que ellos encontraron haya sido la imagen perdida de años que habían traído los españoles, que por algún motivo, probablemente algún conflicto entre pueblos originarios o entre indígenas y españoles, ellos hayan decidido esconder esta imagen en un lugar más seguro, lejano del Pucara de Turi, y eligieron, por cosas del destino o de la vida, la quebrada donde hoy en día está Iquina. Fueron años después cuando Casimiro llega a este lugar con sus rebaños y se encuentra espiritualmente con una mujer que juega junto a su hijo en ese lugar. Quizás la misma mujer, que en este caso representa a nuestra madre, la Virgen espiritualmente, es la que le lleva, le indica el camino para que sea encontrada la imagen. Entonces aquí ocurre un fenómeno que a vista de muchos que han estudiado esto, significa que en Aiquina ocurren dos procesos importantes en ese momento, en ese minuto. Una, la aparición espiritual, donde interactúa la señora, el niño y Casimiro. Y por otro lado, la revelación que se da con la aparición de la Santísima Virgen en su imagen sagrada de Aiquina. Deciden entonces los padres y los comuneros llevar la imagen a la comunidad de Turi Paniri para guardarla en un espacio o altar comunitario. Esta decisión implica que dejar el lugar donde apareció porque ese lugar no es habitable. No existe un espacio de refugio, solamente es la quebrada, el río y la vegetación. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta de que la imagen desaparece desde ese lugar donde fue llevada, probablemente Turi, una de las habitaciones o casas de los comuneros, recibe esta imagen o improvisan un pequeño altar para guardar esta imagen que
en su memoria recordaban perdida. Pero la imagen desaparece y retorna en más de una oportunidad, dos para ser exacto. Otros que cuenta la leyenda dice que en tres oportunidades la imagen fue retornada a su lugar porque la traían al lugar de habitación y la imagen volvía al lugar de origen. Entonces volvía a su lugar de aparición, que es la quebrada actual de Aiquina, el sitio exacto donde se ubica el templo. Y en consideración de este evento místico, los comuneros deciden definitivamente dejar la imagen en el lugar, en una pequeña gruta, en una pequeña ermita, que con el tiempo se transforma en el sitio y habitación de los descendientes de esta tierra que desde Turi se trasladan a Iquina. Hasta nuestros días nosotros podemos ver que la gente de Turi también habita en Iquina o que de Iquina habitan en Turi. Hay una comunicación estrecha tanto por la cercanía, pero también por antiguas creencias que se originan en la aparición de la Virgen. En estas fotografías antiguas, que son en la derecha, en la foto a la izquierda, una imagen de la cortadera, ¿cierto? Que está en la quebrada del Sifón de Aiquina, muy antigua. Vemos a modo de ejemplo el lugar de la aparición rodeado de colas de zorro o cortaderas, que se dice, cercanas al riachuelo. Como los antiguos relatos contaban, se aparece la imagen en medio de chilcas y cortaderas, que es parte del entorno de la vegetación propia de la quebrada. Al lado derecho tenemos una imagen de una construcción con dos personas originarias. Esta foto es del pueblo de Toconce, pero es muy antigua y nos sirve a modo de ejemplo cómo inicialmente los habitantes de Turi y Paniri construyeron un espacio, una pequeña gruta, una ermita que fue creciendo como una pequeña casita que sirvió para alojar la imagen de la Virgen. ¿Y para qué? Para alojarla, cuidarla, pero también para poder visitarla. Porque ella no se movía de ese lugar. Trataban de llevarla a una capillita, a un lugar más seguro, pero se perdía y retornaba al lugar de origen. Esto nos habla también de una manera muy espiritual o poder entenderlo en el corazón de cómo la voluntad de Dios se cumple en ese lugar, a partir de la aparición de una sagrada imagen de nuestra Madre. Estas fotos también las habíamos analizado en la clase anterior, pero nos hablan de la evolución del espacio sagrado en Aiquina. Sabemos que el pueblo que hoy conocemos como Aiquina, en esos tiempos, en los orígenes, no era un pueblo propiamente tal, sino más bien un lugar de vegetación con muy difícil acceso, dadas las características de la quebrada, pero se transforma en un lugar sagrado a partir del evento de la aparición. Tomando en cuenta la imagen, ¿cierto?, de la izquierda, nos dice que posteriormente a este desarrollo de la capillita, de la gruta, se edifica una capilla pequeña con un campanario de piedra y barro. Y ya en 1615 existen archivos coloniales de una capilla en la estancia de Aiquina o en el pueblo de Aiquina. ¿Ya? Es probable que ese lugar que hoy conocemos como pueblo de Aiquina y que hemos visto su desarrollo quizás escasamente a través de fotos, pero en aquel tiempo haya sido considerado una estancia. Es un lugar donde se refugian los animales por un periodo de tiempo para, para el pastoreo, para la alimentación de los animales y también para el apareamiento de los animales. Y después se haya transformado, si es así, en un pueblo. Después de 1700, como lo indica la otra imagen, se amplía
el espacio y se construye una capilla más grande. Los antiguos hablan de que ese espacio se fue acomodando, rellenando para dar forma a una planicie donde hoy nosotros vemos la plaza, donde vemos el templo, y alrededor se fueron construyendo las primeras casas. De aquella época, lo que más se conserva, ¿cierto?, hasta nuestra fecha, con muy contadas modificaciones, es el campanario. El campanario conserva la identidad propia de la época de la aparición, muy probablemente, años posteriores, por supuesto, pero vemos que a lo largo del tiempo, hasta nuestras fechas, permanece. Tan así las imágenes, por ejemplo, la década de los 70, y ya se ve la estructura firme del templo actual, más saliente desde el campanario y más prolongado hacia atrás del campanario. No como en la anterior imagen, donde era la capilla muy chiquitita, casi a la par con el campanario. En la foto que nos muestra el templo en los años 80, 1982 exactamente, vemos que a los espacios laterales se generan, ¿cierto?, algunos pequeños pasillos donde los antiguos peregrinos descansaban, e incluso ahí los caminantes dormían. Los primeros caminantes llegaban, descansaban y dormían para esperar la llegada de las vísperas de la fiesta. Un detalle importante en la fotografía al lado derecho es la puerta antigua, las puertas siempre de doble cara, ¿cierto? Pero con el símbolo de las estrellas. Las estrellas que representan de alguna manera a María y a Jesús. Ahí se alcanza a ver la puerta de un lado abierto, no se alcanzan a ver las dos estrellas. Pero los que recordamos esas puertas, que son antiquísimas, llevan la grabación de la época de la ampliación del templo. Y vamos a ver imágenes, inclusive en las otras presentaciones, donde la Virgen está al pie, en la puerta, y aparecen las estrellas. Y vemos también la imagen del templo en su condición actual, en este año, ¿cierto? Ya desde mucho tiempo atrás, conservando quizás los colores, las características, ya con una fachada más remozada, con una plaza más amplia y con un espacio más adaptado a los tiempos. Y frente a todo esto nos surge una idea o una pregunta. ¿Cómo era Casimiro? ¿Cómo pudo haber sido? Y no tenemos referencia, como lo hemos dicho, porque no existen documentos. Pero por un momento podemos pensar cómo pudo ser Casimiro Zaire. Y en base a los estudios de las comunidades o a la creación popular de un imaginario, podríamos decir que sin tener registros de su fecha de nacimiento o de fallecimiento, indicaríamos que él fue un niño originario de Turi o Paniri, lugares cercanos a lo que es hoy Aiquina. Y ya siendo niño, era un pastor que ayudaba a sus padres a cuidar y a pastorear su rebaño, propio de las actividades de los niños andinos, además de formarse en su vida escolar, en el conocimiento de la vida del campo y de las tradiciones de su tierra. También ellos sirven y ayudan al trabajo comunitario y al trabajo familiar. Por eso los niños salen a pastar, a alimentar a sus animalitos y comparten el caminar con su familia. En estas imágenes que vemos a dos niños vestidos a la usanza andina, al pie de la Virgen, y otro pequeño caminando con una persona mayor del pueblo en una de las tantas ceremonias y festividades religiosas. Otro dato importante que nos lleva a pensar, ¿cierto?, que probablemente Casimiro era de origen quechua o descendiente de los primeros originarios del pueblo de Turi, y que debido al proceso colonial
¿cierto?, que se fue dando a través del tiempo. Incluso él y sus padres podrían hablar o entender el quechua y el español. ¿Ya? Recordemos que hasta hace no mucho tiempo atrás, los antiguos habitantes de Turi, de Cupo, de Paniri, de Aiquina, los más ancianos, los más abuelos, nos contaban historias de que sus abuelos hablaban el quechua. Entonces, estamos hablando de mucha historia para atrás. Pero esto nos recuerda y nos hace memoria lo que hemos hablado anteriormente, de los orígenes precoloniales de estos pueblos. Seguramente también Casimiro conocía los lugares muy de memoria, ¿cierto? Donde él transitaba, los lugares donde él habitaba y, por supuesto, respetaba los sitios sagrados de sus antepasados, ¿ya? Los sitios y los lugares por donde caminaron y habitaron sus ancestros. Y sin duda, nosotros podemos decir también que era un niño inteligente, aunque no sabemos qué edad tenía. Pero si se nos dice la leyenda que era un niño, probablemente tendría entre 8, 7, 8, 9 o hasta 10 años, ¿ya? Pero era un niño inteligente y de corazón limpio. Y es por eso que él podía ver a la Virgen y jugar con el niñito. Porque un niño tiene el alma pura y el corazón limpio. Como Jesús nos dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Sin embargo, Casimiro, en su inocencia, en medio de su trabajo, él se entretenía jugando con la Virgen y el niño. Ella le indicaría el lugar donde aparecería su sagrada imagen. En este esquema de imágenes podemos ver distintas facetas, pero lo hemos titulado, al igual que Casimiro Zaire, los niños se encuentran con Jesús y la Virgen María. ¿Qué quiere decir esto? Que con el paso de los años nosotros vamos viendo que la infancia, los niños de los pueblos de Alto Loa, especialmente de Aiquina, Turi y Paniri, tienen un apego a la Madre, a la Virgen, tienen una cercanía especial. Y eso viene desde Casimiro. Vemos una imagen actual, ¿cierto?, de un niño que besa el manto de la Virgen, un grupo de niños de la escuela de Aiquina, un niño cumpliendo sus labores en el campo con los animalitos y las niñas antiguas del pueblo de Aiquina jugando por fuera de la plaza, de lo que es hoy la plaza. Siempre los niños acompañando la historia. Quizás muchos de estos niños, principalmente de las fotos antiguas, ya son adultos. Pero desde niño hemos visto el proceso, el caminar con María, con Guadalupe de Aiquina. Y por eso nos quedamos también con esta frase, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. En cada aparición en el mundo, que se produce una aparición de nuestra Santísima Madre la Virgen, siempre ella se aparece a los más sencillos, a los más humildes. Ahí tenemos Fátima, por ejemplo, a 3 pastorcillos. La Virgen de Lourdes se aparece a una pastorcita. La Virgen de Guadalupe de México se aparece a un indígena, le habla en su propia lengua, y la diferencia es que él es un indígena mayor, porque en los mayores está la sabiduría. Y así, a lo largo y ancho del mundo podemos ver distintos testimonios de cómo la Santísima Virgen elige a personas humildes y de corazón puro. En Aiquina, nuestra Madre se aparece a un niño pastor originario, sencillo, para que lleve al lugar esta noticia y al encuentro con la Madre. Ahora tenemos una imagen de Nuestra Señora Guadalupe de Aiquina actual, ¿cierto? Y
nos pone como planteamiento la veneración a la Virgen Guadalupe de Aiquina. Entonces, recordando un poco lo que hemos visto en las clases y en los videos anteriores, tenemos que pensar que desde tiempos inmemoriales María camina con el pueblo, con este pueblo necesitado de Dios, necesitado del amor de Dios y de la Madre, y camina con nosotros para mostrar a su Hijo Jesucristo. Por eso la imagen de nuestra Madre lleva siempre al niño en sus brazos. Tenemos que entender también que el lugar sagrado de la aparición se transforma en un santuario de peregrinación. Los espacios sagrados en el mundo andino están bien delimitados y característicos de una zona específica. Aiquina, en medio de una quebrada, está rodeada de montañas, de quebrada, de río, cubierta por el sol en el día y por un cielo lleno de estrellas. Es un escenario hermoso que rodea el punto de encuentro o el punto central de la aparición. Por lo tanto, desde el concepto andino, esto es un espacio sagrado. Y desde el concepto religioso, se transforma en un santuario de peregrinación donde hasta nuestros días ese lugar es visitado para saludar a la Virgen que ahí apareció. Las antiguas creencias también se fusionan con la nueva fe, la manera de pensar de los antiguos, de los descendientes quechuas, se van uniendo a esta fe católica y surgen a través del tiempo las manifestaciones religiosas, como lo es hoy la fiesta de Aiquina, para expresar el amor a Dios y a la Santísima Virgen. Y un punto importante es nunca olvidar que el nombre sagrado de Guadalupe nos recuerda el origen de su aparición en la quebrada. Dijimos que la veneración de la Virgen de Guadalupe la trajeron los soldados españoles, muy probablemente de Cáceres, España, en la región de Extremadura, en España. Y este nombre de Guadalupe proviene de las antiguas lenguas árabes, que Guadalupe quiere decir oculta en el río. Otros autores dicen escondida en el río o río de luz. Y de ahí el nombre de Guadalupe en España. Al llegar a América, los devotos de la Guadalupe española difunden esta devoción en el mundo andino y en otras latitudes también, pero conservando el nombre de Guadalupe. Y justamente nuestra Guadalupe de Aiquina aparece cercana en el río, oculta en una quebrada, como lo indica su nombre, oculta en el río. Ahora vemos también unas imágenes muy bonitas para hablar de la veneración de la Virgen Guadalupe de Aiquina. En la imagen en blanco y negro, ¿cierto? Que es más o menos del año 1950, una imagen central que corresponde a nuestra Virgen en la salida a procesión en el año 80-81 y nuestra Virgencita de Aiquina en su estado actual, ¿cierto? Conservando casi las tres fotos, ¿cierto? Las mismas características, coronada, con el niño en los brazos, con su ramo de flores de antiguamente y actualmente con su pañuelo en la mano. Pero un detalle importante, si logran notarlo, en la imagen del extremo izquierdo, a los pies de la Virgen, en blanco y negro, aparece la luna. Una luna en media luna, ¿cierto? Que es todo un simbolismo desde lo religioso y desde lo andino. En el otro extremo también podemos ver la luna, en la foto actual, que ha sido puesta a los pies de la Virgen como una rememoranza de aquella época. La luna de la imagen en blanco y negro está todavía guardada en el Museo del Pueblo de Aiquina. Y cuando
podamos algún día nuevamente llegar a Iquina, la podríamos visitar. Pero nos habla esa media luna de un detalle importantísimo. Junto a la corona y todos los símbolos de la Virgen María, como aparece en el Apocalipsis, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de estrellas en su cabeza. Nos hace referencia al libro de las manifestaciones y cómo se manifiestan, valga la redundancia, en la imagen sagrada de Guadalupe. Por otro lado, en el mundo andino, la media luna es el símbolo de la fecundidad, de la fertilidad y de la parte femenina del mundo andino, la cual solamente es superada por el sol que Guadalupe de Iquina lleva en sus manos, el sol de justicia, de luz y de amor, que es Jesucristo. Por lo tanto, ella se inclina ante Jesucristo en forma de media luna para que resplandezca el sol que ella nos trae en sus manos y que nos está presentando permanentemente. Con el paso del tiempo se acrecienta y se transforma la veneración a Nuestra Señora de Iquina, pero se conservan la mística y la devoción que inspiraron a los primeros devotos. Y ese es un detalle muy importante, porque en Iquina se vive la fe desde los primeros tiempos y se conservan las tradiciones en la intimidad del corazón y en el alma del pueblo. Antes de ir terminando, y para redondear, ¿cierto? Hemos querido aportar con algunos recortes de antiguos documentos donde ya se hablaba de Iquina, ¿ya? Y de la fiesta en un tiempo antiguo. Este documento es de una revista chilena del año 1951 que se llama En Viaje y titula La Virgen Guadalupe de Iquina. Y hace referencia, ¿cierto?, a la aparición de la Virgen en una quebrada, en un villorrio llamado Iquina, próximo a la ciudad de Calama, y que dice un detalle importante aquí: cuenta con santuario cuya fiesta se celebra cada 8 de septiembre a devoción de la Virgen y cuya devoción viene de Sucre, cuando el litoral dependía del obispado de La Plata. Es decir, estamos reafirmando acá algunos antecedentes de los datos que nos vienen de Bolivia en la antigua época en la cual estos territorios pertenecieron a ese país. Este santuario, continúa la lectura, año tras año suma mayores proporciones. A pesar de ser un pueblo de escasísima población, el día de la fiesta se reúnen hasta 10.000 personas, que llegan empleando todos los medios de locomoción, incluso desde Argentina y Bolivia. Imagínense, en aquellos tiempos venían peregrinos de muchos lados, como sigue siendo hasta hoy. Se reúnen muchos llegan a pie desde Bolivia, dice, y constituye un verdadero espectáculo los centenares de peregrinos que alojan en plena pampa. Amenizan la fiesta los bailes chinos que inician su saludo a la Virgen, consistente en llegar de rodillas hasta su altar, portando flautas y tambores, para luego levantarse y bailar y tocar. Bueno, ahí vamos viendo algunas características ya escritas en el año 1951 por este reportero de la revista En Viaje. Otro documento importante que hemos querido tomar en cuenta es un fragmento que nos habla, ¿cierto?, algunos escritos a partir de un estudio que se hizo de rescate de documentos de un autor, ¿cierto?, de un estudio que se llama Ser indio en el siglo XIX, categorías fiscales y discurso social del Estado. Este investigador, ¿cierto?, nos hace un esquema, una pequeña referencia de la provincia boliviana de Atacama, para referirse a lo que hoy es la región de Atacama y la provincia del Loa.
Hacia fines del periodo colonial, el partido de Atacama, para referirse a las poblaciones actualmente correspondiente a territorio que consta desde la región de Antofagasta, dependía de la Intendencia de Potosí y estaba organizada en doctrinas: Atacama la Alta, ¿cierto?, cuya parroquia principal era San Pedro, con todas sus capillas, y Atacama la Baja, con la cabecera parroquia de San Francisco de Chiu Chiu. ¿Ya? En el caso habla de la doctrina de Atacama Grande y menciona la doctrina de Chiu Chiu, que incluía a Calama, Conchi, Aiquina y Caspana en el río Loa, y en la costa al anexo de Cobija. Estos son escritos redactados por Hidalgo en 1978, y él hizo una recolección de datos para poder agrupar la historia, hacer toda esa historia que está perdida de la época colonial. Dice que en 1825 la región quedó como un distrito dependiente del departamento de Potosí. ¿Ya? Entonces, ahí vamos justificando de alguna manera con argumentos escritos de cómo se fue produciendo el proceso, ¿cierto? Tanto de la colonización y después la república, para hacer finalmente la chilenización, pero en la cual nuestra Madre, la Virgen Guadalupe de Aiquina, en su santuario, en el pueblo de Aiquina, ha permanecido a través del tiempo, con distintas aportaciones, con distintas modificaciones, pero con una esencia y una mística única que permanecen hasta hoy en día. Agradecemos su atención y los motivamos a seguir en este camino los días martes. Vamos a estar nuevamente la próxima semana con otro interesante tema referente a las tradiciones y costumbres. Así se va armando este camino de esperanza, de fe, para llegar a nuestra Madre Guadalupe de Aiquina. Gracias por su atención.